Hay un titular que salió en los últimos días que dice algo que a primera vista suena positivo, pero que si lo miras con atención tiene una lectura mucho más interesante. Dice que la madurez que desarrolló Franco Colapinto en 2026 hoy es un problema para Alpine. No un problema para Colapinto. Un problema para Alpine. Y cuando uno entiende por qué, entiende exactamente en qué momento de su carrera está parado el piloto argentino. La historia arranca en Austin 2025. Fue la primera vez que Alpine le dio a Colapinto una orden de equipo de ese tipo. Dejar pasar a Pierre Gasly. Franco la recibió por radio, la procesó, y no la aceptó bien. Hubo tensión. Hubo palabras que no quedaron bien en la grabación. Hubo un episodio que dentro del equipo dejó una cicatriz. Briatore tuvo que intervenir. Gasly tuvo que hablar con Colapinto después de la carrera para examinar la situación. Y todo eso generó un proceso interno de trabajo sobre cómo manejar esas situaciones cuando volvieran a ocurrir. Y volvieron a ocurrir. En Barcelona 2026, vuelta 20. La orden llegó de nuevo. Y esta vez fue diferente. Colapinto dijo lo que pensaba. Lo dijo por radio, con las palabras que ya conoce el mundo entero. Está a 1 o 2 segundos, ni siquiera está empujando. Chicos, ¿quieren que empuje? No fue una aceptación silenciosa. No fue el piloto que baja la cabeza y obedece sin decir nada. Fue Franco siendo franco, honesto, directo, diciendo en tiempo real lo que pensaba de la situación. Y después acató la orden. Esa diferencia entre Austin 2025 y Barcelona 2026 es enorme. En Austin, la orden de equipo generó un conflicto que necesitó resolución post-carrera. En Barcelona, la orden generó una expresión de desacuerdo por radio, una negociación que duró 10 segundos, y después el argentino cedió la posición y siguió corriendo. Y cuando la carrera terminó, fue a hablar con Gasly, le preguntó cómo habían terminado con puntos los dos, y después le dijo a la prensa que el intercambio tenía su lógica aunque en el momento no la viera así. Eso es madurez. No la madurez de quien se calla y acepta todo. La madurez de quien dice lo que piensa y después hace lo que corresponde. Y la diferencia entre las dos versiones de Colapinto, la de Austin 2025 y la de Barcelona 2026, es tan visible que los propios medios especializados la notaron y la documentaron. Entonces, ¿por qué eso es un problema para Alpine? Por esto, porque un piloto que entiende el juego, que sabe cuándo discutir y cuándo ceder, que construye capital interno con cada situación que maneja bien, es un piloto que cada vez pesa más dentro del equipo. Es un piloto que los ingenieros escuchan más, que los estrategas consultan más, que Briatore menciona con términos como fantástico para nosotros en lugar de quizás no era el momento. Y un piloto que pesa más dentro del equipo es un piloto más difícil de reemplazar. Lo que antes era una incertidumbre sencilla, renovar o no renovar a Colapinto, se convierte en una decisión complicada. Porque ahora Franco no es solo el piloto rápido que suma puntos cuando el auto da. Es el piloto que maneja las situaciones difíciles con aplomo, que se comunica bien con los ingenieros, que construye un lugar en el equipo que va más allá de los resultados del domingo. Para entender completamente la dimensión de ese cambio, hay que hacer el ejercicio de imaginar lo que podría haber pasado si Barcelona hubiera ocurrido en el Colapinto de agosto de 2025. En ese momento, el argentino era todavía el piloto que intentaba convencer, que llegaba a cada fin de semana con la presión de demostrar que merecía el asiento. Si esa versión de Colapinto hubiera recibido la radio de la Vuelta 20 en Barcelona, el resultado podría haber sido diferente. Podría haber habido un conflicto interno que tardara semanas en resolverse. Podría haber habido declaraciones post-carrera que crearan problemas con el equipo. No pasó nada de eso. Y la diferencia entre lo que podría haber pasado y lo que pasó es exactamente la distancia que Colapinto recorrió en 12 meses de Fórmula 1. No solo en velocidad, en todo lo demás. El análisis que salió hoy plantea la situación como un problema para Alpine. Pero si uno lo mira desde afuera, desde la perspectiva de alguien que quiere que Colapinto tenga una carrera larga en la Fórmula 1, es exactamente lo opuesto de un problema. Es la señal de que el piloto está donde tiene que estar, que el aprendizaje está ocurriendo, que el proceso que Alpine inició cuando decidió darle el asiento está produciendo el tipo de piloto que los equipos de primer nivel necesitan. Los pilotos que duran en la Fórmula 1 no son los más sumisos. Son los que aprenden a navegar la complejidad del deporte sin destruirse a sí mismos ni destruir lo que tienen alrededor. Hay una lista larga de pilotos que fueron brillantes y que se apagaron porque no desarrollaron esa habilidad. Pilotos que eran rápidos, que sumaban puntos, que tenían todo el talento del mundo.
y que en algún momento se convirtieron en un problema mayor que el que resolvían para el equipo que los tenía. Colapinto está aprendiendo a no ser ese tipo de piloto. Está aprendiendo a ser el tipo que los equipos quieren tener: rápido, honesto, complicado de manejar en el buen sentido, que empuja al equipo a ser mejor sin destruir la dinámica interna. Eso incomoda porque cambia la ecuación. Y cambiar la ecuación es exactamente lo que tenía que hacer. El rumor de Alonso está ahí. La presión de Mini desde la Fórmula 2 también. El contrato vence a fin de año. Y sin embargo, el argumento deportivo y humano a favor de Colapinto nunca fue tan sólido como lo es hoy. No solo por la velocidad, por todo lo que viene con ella. Porque la Fórmula 1 no premia solo a los pilotos rápidos. Premia a los pilotos que construyen algo dentro de sus equipos. Que crean valor más allá de los segundos en el cronómetro. Que cuando las cosas se ponen difíciles, aportan más de lo que restan. Y Colapinto, a los 23 años y con menos de 2 temporadas completas en la categoría, está aprendiendo ese arte de una manera que muy pocos pilotos de su edad dominan. Eso es el problema para Alpine. Y ese problema es la mejor noticia de la temporada. Y por otra parte, hay otro ángulo de esta historia que merece detenerse. Cuando un piloto pasa de ser alguien que tiene que convencer a alguien que se siente con derecho a discutir, el equipo tiene que ajustarse. Tiene que cambiar la manera en que se comunica con el piloto, la manera en que justifica las decisiones, la manera en que lo involucra en el proceso estratégico. En los mejores equipos de la Fórmula 1, eso es exactamente lo que pasa. Los pilotos de primer nivel, los Verstappens, los Hamiltons, no son pilotos que aceptan las decisiones sin cuestionarlas. Son pilotos que entienden la estrategia, que contribuyen a ella, que hacen preguntas que obligan al equipo a pensar más y mejor. Y los equipos que funcionan bien son los que aprenden a trabajar con esa dinámica en lugar de luchar contra ella. Alpine está viviendo ese proceso con Colapinto en tiempo real. Y la manera en que lo maneje en los próximos meses va a decir mucho sobre si el equipo tiene la cultura interna para aprovechar lo que tiene en las manos. La alternativa, reemplazar a Colapinto por alguien que llega desde la posición de tener que demostrar todo, resuelve el problema de la incomodidad en el corto plazo. Pero pierde todo lo que se construyó en los últimos 12 meses. Pierde el conocimiento del auto que Colapinto acumuló. Pierde la relación con los ingenieros. Pierde la dinámica con Gasly. Y pierde la base de datos interna que permite al piloto entender por qué el auto se comporta como se comporta en cada circuito y en cada condición de temperatura y degradación. Empezar de cero con otro piloto cuesta. Y Alpine, que está siendo la quinta fuerza del campeonato de constructores con 41 puntos y que llega a Austria con el paquete de actualizaciones completo por primera vez en meses, no está en una posición donde tenga sentido pagar ese costo. La segunda mitad de la temporada empieza en el Red Bull Ring el 28 de junio. Y el piloto del Alpine número 43 llega a ese fin de semana siendo la mejor versión de sí mismo desde que entró a la Fórmula 1. Eso debería decirle algo a Briatore. Y probablemente ya se lo está diciendo. Y por otra parte, hay cosas que la Fórmula 1 no había visto antes de Franco Colapinto. Una de ellas es lo que pasó este fin de semana en las tribunas del Circuit de Barcelona-Cataluña. Cientos de argentinos viajaron miles de kilómetros para estar ahí, para verlo, para gritarle el nombre, para que sepa, en medio de esa vorágine de ingenieros y estrategas y telemetría, que del otro lado de las vallas hay gente que lo quiere de verdad. Lo impactante no es que haya fanáticos argentinos en una carrera de Fórmula 1. Lo impactante es la intensidad. La cantidad de banderas celestes y blancas que aparecieron en el paddock desde el jueves. Los grupos de personas esperando horas con remeras de Colapinto, con carteles escritos a mano, con el número 43 pintado en la cara. Ese fervor que en Argentina es natural, casi instintivo, pero que en el contexto de la Fórmula 1 resulta completamente fuera de escala. Y Colapinto lo sabe. Cuando pasa frente a esa gente y escucha ese griterío, algo cambia en su cara. No es la cara del piloto que está en modo trabajo, calculando tiempos y pensando en setups. Es la cara de un pibe de 23 años que entiende exactamente lo que representa para toda esa gente. Que entiende que muchos de ellos no tienen plata de sobra y aún así cruzaron el Atlántico. Que entiende que lo están mirando como a un héroe, y que eso es un peso enorme y un combustible extraordinario al mismo tiempo. Las imágenes de Franco firmando autógrafos en Barcelona se viralizaron en minutos. Camisetas, gorras, fotos, banderas. Firmas una tras otra, sin apuro, mirando a los ojos, diciendo 2 palabras a cada persona. Eso no lo hace un piloto que está cumpliendo con una obligación.
Eso lo hace alguien que genuinamente conecta con su gente. Este fin de semana, el contexto es especial también por el Mundial de Fútbol. El certamen arrancó en México, y en Barcelona hay una mezcla de atmósferas que no se da todos los días. La selección argentina va a debutar en los próximos días, y el paddock entero sintió eso. Colapinto llegó al Media Day con una camiseta especial de la albiceleste. Una edición diseñada para el Mundial, celeste y blanca, con detalles que hacen referencia directa al torneo. La escena fue inevitable. Pierre Gasly y Franco Colapinto pateando un arco improvisado en uno de los accesos al paddock, con Alpine grabando todo para sus redes. Gasly, con su historia particular contra Argentina en Qatar 2022, aceptando el desafío deportivo con una sonrisa. Y cuando Colapinto metió el gol, gritó. Levantó los brazos, corrió unos pasos, y la imagen fue exactamente la que todos querían ver. Un piloto de Fórmula 1, con la camiseta de su selección, en el paddock de Barcelona, a días de que su país defienda el título mundial. La carga emocional de esa escena para un argentino es difícil de explicarle a alguien que no lo es. Pero la Fórmula 1 también pone los pies en la tierra. El viernes de prácticas fue duro. El auto de Alpine no rindió como se esperaba. Las temperaturas en Barcelona son altas, el grip de la pista estuvo bajo durante todo el día, y Colapinto terminó 10º en la primera sesión y 15º en la segunda. El propio Franco fue brutalmente honesto en su declaración post-práctica. Fue el peor viernes de la temporada. El auto estaba inmanejable en ciertas condiciones. 4 o 5 segundos más lento que los de punta en ritmo de carrera. Esa honestidad es parte de lo que hace a Colapinto diferente. No busca excusas, no esconde los problemas detrás de frases diplomáticas. Dice lo que siente, lo que vivió, lo que no funcionó. Y eso, paradójicamente, genera aún más confianza en la gente que lo sigue. Esos argentinos en las tribunas no están ahí porque Colapinto gane carreras todos los domingos. Están porque Franco les da algo que la Fórmula 1 pocas veces regala: autenticidad. Un piloto que habla como habla, que siente como siente, y que cuando ve las banderas de su país en una tribuna española no puede evitar que algo se le mueva adentro. El sábado llega la clasificación. El domingo, la carrera. Y en las tribunas de Barcelona, va a haber varios cientos de personas que cruzaron el mundo para estar ahí. Que no se van a ir a casa sin verlo pelear. Y por otra parte, Flavio Briatore habló. Y cuando Briatore habla en la Fórmula 1, el paddock entero presta atención. No porque siempre diga lo que uno quiere escuchar, sino porque rara vez dice algo sin tener una razón para decirlo. El hombre que resucitó Renault, que construyó imperios en el pit lane, que volvió a Alpine como asesor ejecutivo con más poder real del que muchos directores técnicos han tenido en sus vidas, abrió la boca sobre Franco Colapinto. Y lo que dijo no fue lo que muchos esperaban. Para entender el peso de sus palabras, hay que entender qué significa Briatore dentro de Alpine. No es un consultor más. Es el hombre que tiene la última palabra sobre decisiones estratégicas. El que habla directamente con los patrocinadores. El que define el perfil que el equipo quiere proyectar. Y cuando alguien con ese nivel de poder habla públicamente de un piloto, hay un mensaje detrás. La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 tiene una particularidad que no mucha gente recuerda. Antes de ser piloto titular de Alpine en 2026, Colapinto pasó por Williams. Llegó en la segunda mitad de la temporada 2024 como reemplazo de un piloto lesionado, corrió 14 grandes premios, sumó puntos en varios de ellos, y demostró en tiempo real que pertenecía a la categoría. Pero Williams no tenía un asiento libre para 2025. Y Alpine, que sí lo tenía, tomó la decisión de apostar por él. Esa apuesta no fue unánime dentro del paddock. Había voces que preferían dar ese lugar a pilotos con más experiencia en la categoría. Briatore fue uno de los que defendió la decisión de traer a Colapinto. Y desde entonces, ha seguido de cerca cada fin de semana, cada resultado, cada declaración. Lo que Briatore señaló en sus últimas declaraciones tiene que ver con el camino de largo plazo. No habló de resultados inmediatos. No habló de si Colapinto va a estar en los puntos este domingo en Barcelona. Habló de proceso, de construcción, de lo que se construye cuando un piloto joven tiene el entorno correcto. Y la conclusión implícita es que ese entorno, dentro de Alpine, existe.
Este es el tipo de respaldo que un piloto de 23 años en su primera temporada completa necesita. No los aplausos fáciles cuando las cosas salen bien. El apoyo real cuando el viernes fue el peor de la temporada, cuando el alerón no llegó, cuando el auto estuvo a años luz de los de punta. Eso es lo que Briatore transmitió. Y Alpine, como equipo, está construyendo algo diferente a lo que construyó en el pasado reciente. Durante años, la escudería tuvo la reputación de ser un lugar donde los pilotos no duraban, donde las decisiones internas eran más importantes que los resultados en pista, donde los equipos de ingeniería y los pilotos no siempre trabajaban en la misma dirección. Eso cambió, y la relación que Colapinto tiene con el equipo es parte de ese cambio. El vídeo del tour técnico que Franco hizo con Gasly por las zonas de trabajo de Alpine dice mucho de esa nueva cultura. Dos pilotos que se interesan genuinamente por entender el auto, que hablan con los ingenieros, que forman parte del proceso de desarrollo. Eso no existía en el Alpine de hace 3 años. Para Colapinto, el respaldo de Briatore tiene un efecto práctico inmediato, la seguridad de saber que tiene tiempo. Tiempo para desarrollarse, para aprender,